2 de Jeremías, y el versículo 13 dice de esta manera. Jeremías, capítulo 2, versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. El pueblo de Dios había abandonado a Dios y se había acercado a los dioses ajenos, se había acercado a ídolos. Y dice la Escritura, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Observe bien, dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, pozos de agua que no retenían el agua, que no la retienen. ¿Hacia dónde nos acercamos nosotros, o de dónde nos acercamos nosotros para poder tomar el agua, para poder saciarnos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos acercamos? Existe un río maravilloso que es para usted y para mí. Y quiero compartirle estas palabras. Quiero que vaya juntamente conmigo allá a Ezequiel. Y en Ezequiel vamos a encontrar un pasaje maravilloso. Después de tantas visiones y tantos mensajes que Ezequiel recibía acerca del castigo que aquel pueblo rebelde recibiría, dice la Escritura que recibe Ezequiel una visión. Y en Ezequiel capítulo 47 es donde vamos a leer. Ezequiel capítulo 47 dice de esta manera la Escritura. Quiero que vaya por favor conmigo a Ezequiel capítulo 47. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Está hablando del templo de Dios. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo de un umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, y al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y observe, hermanos, con atención, porque esta visión que estaba mirando Ezequiel es una visión, podríamos decirlo, profética. ¿Por qué? ¿Por qué profética? Porque esta bendición que estaba observando aquí Ezequiel no era una bendición que estaban recibiendo en ese momento. No, este pueblo iba a recibir castigo. Sin embargo, esta bendición de este río, de estas aguas que salían o que brotaban del templo de Dios y que formarían un río, estas aguas son las aguas que usted disfruta, son las aguas que yo disfruto. Es el manantial de agua de vida que nosotros nos hemos acercado. Dice la Escritura así, versículo 3: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió 1000 codos de distancia, y el agua le llegaba a los tobillos. En ocasiones, hermanos, nosotros escuchamos la palabra de Dios, escuchamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y esa es nuestra agua que nos refresca, que nos alienta, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos da vida en abundancia. Pero cuando llegamos a esas aguas, en ocasiones solamente el agua llega a nuestros tobillos. Esto indica, hermanos, que somos vulnerables aún, que apenas estamos tiernos, que no hemos madurado, que necesitamos crecer, que necesitamos más de esa agua. En ocasiones hemos recibido el agua y solamente llega a nuestros tobillos el agua. El río que nosotros deberíamos estar, en aquel río de aguas de vida, en ocasiones solamente llega a nuestros tobillos. ¿Por qué? Porque tal vez hemos cavado para nosotros mismos cisternas, de donde nosotros nos alimentamos, de donde nosotros saciamos nuestra sed, y no alcanzamos a saciarla.
Pero cuando caminamos sobre aquel río y solamente nos llega a los tobillos, pensamos, no es suficiente. Estamos en un río, decimos, no es suficiente y me llega a los tobillos. Yo quisiera que esta agua me cubriera completamente porque quiero nadar en ella. Eso es lo que uno quisiera cuando va a un río, ¿no? Dice la Escritura en el siguiente versículo, versículo 4, dice, midió otros 1000 codos, más hacia adelante, otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya había crecimiento en el río, ya había crecimiento para él. Aquí el agua me llega a las rodillas. Hermanos, esto indica que nosotros como cristianos, en nuestra vida espiritual, necesitamos crecer espiritualmente. El pueblo de Dios había abandonado a Dios y había cavado para sí cisternas, sus propias ideas, sus propios ídolos, sus propios fundamentos, sus propias enseñanzas. Si nosotros hiciéramos lo mismo, jamás maduraríamos espiritualmente. El pueblo necesitaba madurar, conocer más de Dios, entregarse más a Dios, hermanos, y no andar con las aguas a los tobillos, como en ocasiones nosotros andamos con las aguas, hermanos, solamente a los tobillos, como si tuviéramos miedo de entrar más profundo, o tuviéramos miedo, hermanos, de ir más allá y decir, yo no sé nadar, no puedo entrar al río porque no sé nadar. Estas aguas, hermanos, no son aguas que producen la muerte, son las aguas que producen la vida. Hasta una persona que no sabe nadar puede entrar a lo más profundo de este río, porque este río es la palabra del Señor Jesús. Y brotaba de este templo, del templo maravilloso de Dios. En aquella figura que parecía ser una figura física, claro, era solamente una visión sobre algo profético que sería. El templo es Jesucristo. Y Jesucristo demanda agua para usted, agua de vida, a través de su palabra, a través de su evangelio. Dice el versículo 4 que el agua ya le llegaba a la rodilla. Esto indica que había crecimiento. ¿Qué tanto ha crecido usted espiritualmente? ¿Qué tanto usted ha avanzado dentro de la palabra del Señor? Y sigue avanzando. Dice, midió luego otros 1000 codos. Aquella persona seguía midiendo, aquel ser seguía midiendo, aquel ángel de Dios seguía midiendo y lo hacía avanzar a Ezequiel. Y Ezequiel, el agua ya no le llegaba a las rodillas. Dice la Escritura en el versículo 4 que cuando iba avanzando más, le llegaba a sus espaldas, a sus lomos. El agua ya estaba más profunda, llegaba a sus lomos. Ya era un agua que podría disfrutar. Probablemente usted sienta que está disfrutando la palabra de Dios porque ha llegado hasta sus lomos, pero tal vez no sea suficiente y usted desea más. Dice la Escritura, el siguiente versículo 5, dice, midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar, sino nadando, sino a nado, o sea, nadando. O sea, es decir, hermanos, que Ezequiel ahora tenía que nadar sobre las aguas. Fíjese la abundancia de las aguas. ¿Ha estado usted en algún río? Probablemente cuando llega a la orilla del río se moja los pies primeramente y se va metiendo poco a poco. O tal vez sea como aquellos jóvenes que cuando llegan al río, ellos se avientan rápidamente hacia lo más profundo. Todavía no saben si el agua está buena, está fría, cómo estará. Llegan y se avientan rápidamente a lo más profundo. ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Cómo busca usted saciarse del agua que proviene de nuestro Señor Jesucristo? Es decir, de su palabra. Dice el versículo 6, dice, y me dijo, ¿has visto, hijo del hombre? ¿Has visto? Es algo que nosotros necesitamos observar, ser analistas. Ezequiel tenía que ser analista, tenía que observar las cosas, tenía que ver el progreso. La pregunta es, ¿ha observado usted el progreso dentro de su vida espiritual? ¿Ha observado en su vida y ha alcanzado a notar el crecimiento que hay en usted?
Porque si usted no ve crecimiento es porque no lo hace. Así de sencillo. Cuando usted no vea crecimiento dentro de su vida espiritual, es porque no hay crecimiento. Y usted necesita crecer. Usted necesita avanzar. No puede quedarse con el agua a los tobillos o conformarse con el agua a las rodillas. No puede llegar solamente hasta los lomos y decir aquí me quedo. El río tiene que cruzarlo nadando, porque son aguas de vida, de un manantial de vida.